me contrataron para cuidar a su abuela millonaria. No sabían que ella me convertiría en su peor pesadilla. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero sí compra algo mucho más útil: poder. El poder de ignorar, de menospreciar, de tratar a otros seres humanos como si fueran muebles caros pero, al fin y al cabo, reemplazables. Yo aprendí esa lección en la mansión de los de Alba. Una casa tan grande que tenía su propio eco, y tan fría que parecía que el mármol le robaba el calor al aire. Me contrataron para cuidar de la matriarca, la señora Matilde de Alba. Yo era una simple enfermera, ahogada en deudas después de la enfermedad de mi padre, y el sueldo que ofrecían era una locura. Era una oferta que no podía rechazar. Lo que no sabía es que, al aceptar, no solo estaba aceptando un trabajo. Estaba entrando en un nido de víboras con cubiertos de plata y sonrisas de cocodrilo. Y, sin saberlo, me estaba convirtiendo en el arma secreta de la mujer más astuta que he conocido en mi vida. La familia de Alba era de esas que aparecen en las revistas de sociedad. 3 hijos ya adultos, pulcros, bronceados y con una profunda sensación de merecerlo todo. Estaba Ricardo, el primogénito, un inversor que vivía del fondo fiduciario de mamá. Estaba Catalina, la hija del medio, casada con un político y cuya única ocupación era organizar eventos de caridad para lucirse. Y estaba Javier, el menor, un artista bohemio que pintaba cuadros terribles y hablaba de sufrir por su arte mientras su tarjeta de crédito no tenía límite. Desde el primer día, me dejaron muy claro cuál era mi lugar. Isabel, ¿verdad?, dijo Catalina el primer día, mirándome de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mis zapatos, que claramente no eran de diseñador. Mamá está en el ala oeste. Sus necesidades son básicas. Comida, medicinas y, bueno, hizo una pausa con una mueca de asco, ayuda con su higiene. No la molestes con cháchara innecesaria. Es vieja, no estúpida. Ricardo fue más directo. Me entregó una lista de tareas que incluía pasear a su perro y asegurarse de que el bar de su padre estuviera siempre surtido. Considera todo parte del paquete, dijo, sin mirarme a los ojos. Me llamaban la chica, la enfermera o, simplemente, me hacían un gesto con la mano para que me acercara. Me trataban como a una presencia invisible cuya única función era solucionar problemas desagradables. Yo era el recordatorio andante de que su madre, la fuente de su inagotable riqueza, se estaba apagando. Y me odiaban por ello. Pero entonces conocí a la señora Matilde. La encontré en su habitación, una suite más grande que todo mi apartamento. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, mirando el jardín. Era una mujer menuda, frágil, con una red de arrugas finas en la cara. Pero sus ojos eran 2 fragmentos de acero azul, afilados, inteligentes y llenos de una chispa de rebeldía. Así que tú eres la nueva carcelera, dijo, su voz sorprendentemente firme. Me reí. Creo que el puesto se describe como, dama de compañía, señora. Ella soltó una risa seca. Tonterías. Sé lo que soy para ellos, una caja fuerte andante cuya combinación han olvidado. Y tú eres la nueva encargada de pulir el metal. Dime, ¿te han ordenado ya que limpies los zapatos de mi hijo el artista? Su percepción era tan brutalmente precisa que me dejó sin palabras. Y en ese momento, supe que la anciana frágil que su familia describía no existía. Frente a mí tenía a una reina en el exilio, prisionera en su propio palacio. Nuestra relación floreció en secreto. Durante el día, yo era la empleada sumisa. Cumplía mis tareas, soportaba sus desprecios en silencio. Pero por la noche, cuando la casa se calmaba y las víboras se retiraban a sus nidos, la puerta de la habitación de Matilde se cerraba y empezaba nuestra verdadera vida. Jugábamos al ajedrez. Me contaba historias de su juventud, de cómo construyó el imperio empresarial junto a su difunto marido. Me hablaba de sus hijos, no con amargura, sino con una claridad clínica, como un biólogo describiendo especímenes decepcionantes. Ricardo tiene la ambición de su padre, pero sin su inteligencia, me dijo una noche. Catalina tiene mi habilidad social, pero la usa para la vanidad, no para el poder. Y Javier, bueno, Javier es una bonita pieza de decoración. Descubrí a una mujer brillante, atrapada en un cuerpo que la traicionaba y rodeada de buitres que esperaban pacientemente a que diera su último aliento. Y yo, la chica invisible, me convertí en su única aliada, su única amiga. Unos 6 meses después de mi llegada, la salud de Matilde empezó a decaer de verdad. Una tarde, me llamó a su lado. Su respiración era superficial, pero sus ojos seguían igual de afilados. Isabel, dijo, tomándome la mano. Sus dedos eran fríos y delgados como ramas de un árbol en invierno. Voy a pedirte un favor. Uno muy grande. Y muy secreto. Me dijo que quería cambiar su testamento. Y que quería que yo fuera su única testigo. Al día siguiente,
de forma clandestina, recibimos a su abogado de confianza, un hombre tan viejo y astuto como ella. Mientras los hijos estaban fuera, en sus vidas de lujo, Matilde, con una voz débil pero inquebrantable, dictó sus últimas voluntades. Yo firmé los papeles donde me indicaron, sin saber lo que contenían. Gracias, querida, me dijo cuando el abogado se fue. Ahora, solo queda esperar el acto final. Matilde de Alba murió 2 semanas después, una mañana de primavera, tranquilamente, mientras dormía. El funeral fue un espectáculo de hipocresía. Catalina lloraba a gritos, asegurándose de que todos los fotógrafos captaran su dolor. Ricardo daba discursos solemnes sobre el legado de su madre. Javier parecía genuinamente triste, pero de una forma vaga, como si se hubiera muerto un personaje secundario de su película personal. Yo me mantuve en un segundo plano, como siempre, invisible. Pero por dentro, sentía una extraña calma. Una expectación. La lectura del testamento se celebró una semana después en el gran salón de la mansión. La familia estaba reunida, vestidos de un luto impecable. Yo estaba de pie junto a la puerta, como me correspondía, lista para servir agua o lo que se necesitara. Los hijos de Matilde apenas podían contener su anticipación. Podía verlos calculando mentalmente su parte del botín. El abogado, el mismo anciano que nos había visitado en secreto, se aclaró la garganta. Estamos aquí para leer la última voluntad de la señora Matilde de Alba, comenzó. Leyó los preámbulos, las donaciones menores a algunas organizaciones benéficas. La tensión crecía. Y ahora, dijo el abogado, haciendo una pausa dramática, en lo que respecta a la totalidad de su patrimonio restante, incluyendo esta propiedad, las acciones de empresas de Alba, la colección de arte, los vehículos y todos los activos líquidos y financieros. Ricardo se inclinó hacia adelante. Catalina se retocó el maquillaje, preparándose para la victoria. La señora de Alba lega la totalidad, sin condiciones, a una única beneficiaria. El abogado hizo una pausa, se ajustó las gafas y me miró directamente, por primera vez, a los ojos. A la señorita Isabel Ramos. Si un meteorito hubiera caído en medio del salón, el impacto no habría sido mayor. El silencio se llenó de un sonido siseante, como el aire escapando de un globo. Fue el sonido de la codicia y la arrogancia de 3 personas implosionando al mismo tiempo. ¿Qué?, graznó Ricardo, poniéndose de pie de un salto. Eso es un error. Es ridículo. Ella es la enfermera. Debe haberla manipulado, gritó Catalina, señalándome con un dedo tembloroso. Esa arribista. Se aprovechó de una anciana senil. El abogado levantó una mano, imperturbable. Me temo que no hay ningún error. La señora de Alba estaba en plenas facultades mentales cuando firmó este documento, y tengo un informe médico que lo certifica. El testamento es férreo. La señorita Ramos es ahora la única y legítima dueña de todo lo que ustedes ven. Se desató el caos. Gritos, acusaciones, amenazas. Yo permanecí en silencio, junto a la puerta, sintiendo como el suelo bajo mis pies se solidificaba, mientras el de ellos se convertía en arenas movedizas. Pero el abogado aún no había terminado. Hay una cláusula adicional, dijo, elevando la voz por encima del alboroto. Una condición estipulada por la señora de Alba. Todos se callaron, expectantes. La señorita Ramos, continuó el abogado, leyéndome casi directamente a mí, tiene la obligación de mantener esta casa como su residencia principal. Y, la señora de Alba ha expresado su deseo de que sus hijos no queden desamparados. Por lo tanto, se les ofrece la oportunidad de permanecer en esta casa, bajo este techo. Un suspiro de alivio colectivo recorrió a los hermanos. Siempre y cuando, añadió el abogado con una media sonrisa, acepten un puesto de trabajo remunerado al servicio de la nueva propietaria de la casa, la señorita Ramos. Y entonces leyó la lista de puestos. Para Ricardo de Alba, se ofrece el puesto de administrador de la propiedad y jefe de jardinería, con la responsabilidad de mantener los terrenos impecables. Para Catalina de Alba, se ofrece el puesto de ama de llaves y organizadora de eventos del hogar, responsable de la gestión del personal de limpieza y la cocina. Y para Javier de Alba, se ofrece el puesto de asistente personal de la señorita Ramos, encargado de sus recados, su agenda y el cuidado de sus mascotas. El abogado hizo una pausa y concluyó, los salarios serán el mínimo interprofesional. La oferta es válida durante 30 días. Después, deberán desalojar la propiedad. La humillación en sus rostros era una obra de arte. La ironía era tan perfecta, tan cruelmente poética, que casi me eché a reír. Matilde no solo los había desheredado. Los había encadenado a su propia humillación, usando sus propias armas contra ellos. Les había dado una lección final desde la tumba. Y así comenzó mi nuevo reinado.
Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Se negaron a aceptar. Pero la realidad los golpeó con la fuerza de un tren. Sin acceso a sus cuentas, con las tarjetas de crédito canceladas, se dieron cuenta de que no tenían nada. Eran pobres. Pobres con ropa cara. Uno por uno, vinieron a mí. Ricardo, con la mandíbula apretada, aceptó podar los rosales que antes solo miraba desde su ventana. Catalina, con los ojos llenos de un odio que podría cortar el cristal, aceptó supervisar el menú de la cena. Javier fue el último. Aceptó pasear a mi perro, el mismo Chucho que él antes ignoraba. No soy una persona cruel. Pero tampoco soy una santa. Cumplí mi parte del trato que le hice a Matilde. Me convertí en la matriarca. Les daba órdenes con una voz educada pero firme. Ricardo, el césped de la entrada necesita un corte. Catalina, esta noche tendremos invitados, por favor asegúrate de que la plata esté pulida. Javier, necesito que recojas mi ropa de la tintorería. Les hablaba con el mismo tono condescendiente que ellos habían usado conmigo. Les pagaba su sueldo miserable puntualmente. Veía cómo su orgullo se erosionaba día a día. Veía cómo el poder se transfería, cómo el dinero, o la falta de él, redefinía la dinámica de cada habitación de esa casa. A veces, por la noche, me siento en el mismo sillón donde conocí a Matilde, miro por la ventana hacia el jardín impecablemente cuidado por Ricardo, y pienso en ella. Ella no me dejó una fortuna. Me dejó algo mucho más valioso, me dejó el poder. El poder de darle la vuelta al tablero de ajedrez. Y me enseñó la lección más importante de todas: la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es obligarlos a que te sirvan el té mientras contemplas tu victoria. Y sí, vale cada maldito sorbo.